Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Nos fijamos en la actualidad en las últimas horas y empezamos mirando al conflicto en Oriente Medio. Se cumplen 5 meses del inicio de la guerra de Israel, a pesar de la creciente presión internacional por un cese el fuego entre Israel y el grupo de Hamas. El ejército israelí intensifica su ofensiva en el sur de la Franja de Gaza, mientras palidecen las esperanzas de alcanzar un acuerdo de tregua al cumplirse 5 meses de guerra. En las últimas horas, las fuerzas de defensa de Israel realizaron redadas selectivas contra infraestructura terrorista en Hamas, según dicen en un barrio de la región de Yan Yunis. Los funcionarios egipcios dicen que las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza han llegado a un punto muerto debido a la demanda de Hamas de un proceso gradual que culmine con el fin de la guerra. Una delegación de Hamas abandonó el Cairo para realizar consultas, pero las conversaciones se reanudarán la próxima semana, según informó una fuente oficial del canal de televisión egipcio afiliado al Estado, Al Qahira News. Los funcionarios dijeron a Associated Press que Hamas acordó los términos principales de dicho acuerdo como una primera etapa, pero quiere compromisos que conduzcan a un eventual alto el fuego más permanente. Hamas ha dicho que no va a liberar a todos los rehenes restantes, sino una retirada total de Israel del territorio. También exige la liberación de un gran número de prisioneros, incluidos importantes terroristas que cumplen cadena perpetua por ataques con víctimas masivas a cambio de los rehenes restantes. Seguimos mirando al conflicto en Gaza y nos fijamos ahora en la administración de Biden. Está preocupada por un nuevo desastre humanitario en Gaza. Por ello está considerando formas de evitar que Israel utilice armas estadounidenses en un ataque a Rafah, es lo que informa el periodista del Washington Post, David Ignatius. Se informó que Biden y sus principales asesores no han tomado ninguna decisión sobre imponer tal condición al uso de estas armas estadounidenses, pero el hecho mismo de que los funcionarios parezcan estar debatiendo esta medida extrema ilustra la creciente preocupación de la administración por la crisis en Gaza y su agudo desacuerdo con los líderes israelíes sobre un ataque en Rafah. El ejército de Israel ha lanzado este miércoles 2 misiles contra 2 puestos militares de la localidad siria de Tal Umjuran, en la provincia de Daraa, en respuesta a un ataque de milicias proiraníes desde el territorio sirio contra los ocupados altos del Golán. Miramos ahora a China. El ministro de Exteriores Wang Yi ha afirmado este jueves que la situación en la Franja de Gaza, donde 5 meses de continuos bombardeos israelíes han dejado más de 30.600 muertos, es una vergüenza para la civilización. Ha pedido a la comunidad internacional que actúe con urgencia. Pendientes también de más del Mar Rojo, la tripulación multinacional de un barco mercante que fue alcanzado por un misil balístico lanzados por los hutíes en el Golfo de Adén informó de 3 muertos y al menos 4 heridos. Es lo que dijo el miércoles el ejército estadounidense. El Comando Central de Estados Unidos también dijo en un comunicado que el impacto del misil causó daños significativos al barco. Pendientes de esta noticia, el portavoz de los rebeldes hutíes, Mohamed Abdel-Salam, ha afirmado este jueves que Estados Unidos es el responsable de todo ataque en el Mar Rojo y otras vías marítimas tras la acción perpetrada ayer contra un barco mercante que dejó al menos 3 fallecidos. Los hutíes, dice, no atacan a ningún barco hasta después de advertirles que no crucen. Ya hay quienes obedecen y se retiran y quienes se niegan y son atacados, y consideramos a Estados Unidos responsable de todo lo que ocurre en el Mar Rojo, es lo que ha asegurado el responsable en su cuenta oficial de X, y añadió que el país norteamericano se decantó por la escalada y la expansión del conflicto. El Pentágono elevó a 3 las víctimas mortales del ataque de este miércoles contra un barco de bandera de Barbados y de propiedad liberiana en el Golfo de Adén, en el acceso al Mar Rojo. Pendientes también de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong-un ha reclamado intensificar las maniobras de guerra durante una visita a una base militar en el marco de los ejercicios lanzados recientemente por los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur. Kim, que ha realizado una visita oficial a una base en el oeste del país, ha destacado la necesidad de que el ejército intensifique aún más sus entrenamientos y ha agregado que se han fijado importantes tareas para intensificar las maniobras de guerra para garantizar la victoria en una guerra. Así ha destacado la importancia de las maniobras para contribuir a fortalecer las capacidades de combate y consolidar aún más los pilares materiales y técnicos con el objetivo de contener las constantes amenazas de los enemigos con una fuerza aplastante, es lo que informa el diario oficial norcoreano Rodong Sinmun. Hay respuesta por parte de China. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha asegurado este jueves que Pekín espera una desescalada de las tensiones en la península coreana, pero ha pedido que se rebaje la presión sobre Corea del Norte. Dice: Pekín quiere ver una desescalada de las tensiones e insta a que se reanude el diálogo, pero también pedimos que se rebaje la presión sobre Corea del Norte, que tiene preocupaciones razonables sobre su seguridad. Es lo que ha dicho en el marco de la Asamblea Nacional Popular que se celebra en Pekín esta semana. Wang avisó igualmente de que quien quiera que socave la paz y la estabilidad en la península de Corea pagará un alto precio.
En el frente más delicado en la política exterior china, el de Taiwán, Wang ha cargado con dureza contra esta isla, con una joven democracia, endureciendo también el discurso y rompiendo con el tono más suave que los funcionarios chinos habían usado en las últimas semanas, decía Wang Yi. De ninguna manera va a cambiar el hecho de que Taiwán es parte de China y de que regresará definitivamente a su patria. Los actos secesionistas de Taiwán son el factor más destructivo para la paz y la estabilidad. Quien promueva la independencia de Taiwán será liquidado por la historia, dice. Cualquiera que en la comunidad internacional apoye la independencia de Taiwán y juegue con fuego se quemará y sufrirá las consecuencias. El miércoles, durante una de las reuniones en el Parlamento chino, la agencia estatal Xinhua destacó unas palabras del presidente Xi Jinping sobre Taiwán. Decía que Pekín debía fortalecer las fuerzas anti-independentistas y pro-unificación e impulsar el proceso de reunificación pacífica de China. Pendientes también del jefe de la diplomacia china ha hablado también sobre las delicadas relaciones entre Pekín y Washington, un discurso en el que ha lamentado que Estados Unidos insiste en aferrarse a una percepción errónea de China y ha subrayado que su administración aún no ha cumplido las promesas dadas a pesar de algunos avances desde que los presidentes Joe Biden y Xi Jinping se reunieron en noviembre pasado en una conferencia de prensa al margen de una reunión anual del Parlamento en Beijing. Wang Yi ha destacado que los intercambios entre ambos países solo pueden continuar si ambas partes respetan y reconocen sus diferencias. Denuncia que los métodos para reprimir a China se renuevan constantemente y la lista de sanciones unilaterales se amplía. China alega que Estados Unidos está intentando contener y reprimir su política industrial y de desarrollo de alta tecnología, mientras ambos ejércitos se miran de cerca en medio de crecientes despliegues en todo el este de Asia. Pese a las críticas y denuncias, el representante de Pekín ha querido resaltar el hecho de que Biden había dejado claro que Estados Unidos no buscaría una nueva guerra fría, ni cambiaría el sistema chino, ni respaldaría la independencia de Taiwán. Miramos también a Nikki Haley, ha puesto fin a su carrera por la nominación republicana tras un supermartes que otorgaba la victoria al expresidente y favorito Donald Trump. En su comparecencia aseguraba que el expresidente será el candidato del partido en una revancha con el presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre y que le deseaba lo mejor. Decía que siempre ha sido republicana, conservadora y que siempre apoyará al candidato republicano. In all likelihood, Donald Trump will be the Republican nominee when our party convention meets in July. I congratulate him and wish him well. I have always been a conservative Republican and always supported the Republican nominee. But on this question, as she did on so many others, Margaret Thatcher provided some good advice when she said, quote, "Never just follow the crowd. Always make up your..." Miramos ahora al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Quiere discutir esta semana cómo poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania con el expresidente estadounidense Donald Trump en Florida. Es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores Peter Szijjártó. Las conversaciones para poner fin a la guerra, dice, son inevitables porque Kiev no puede derrotar a Rusia y Rusia no puede derrotar a todo Occidente. Es lo que ha dicho Szijjártó en una entrevista con el servicio de medios estatal ruso RIA Novosti. Si bien Orbán ha pedido un alto el fuego inmediato, no ha ofrecido otros planes para poner fin a la guerra que ya va por su tercer año. Ucrania tiene una fórmula de paz de 10 puntos que incluye una retirada total de Rusia de todos los territorios ocupados y ha descartado negociar con Putin condiciones que Rusia ya ha dicho que no aceptará. Putin ha instado el derrocamiento del gobierno de Ucrania y ha cuestionado la existencia del país, dejando poco espacio para que comiencen las conversaciones de paz. Pendientes de lo que ocurre en Hungría, también de lo que tiene planteado Donald Trump y también de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos. Está intentando aprovechar los fondos del ejército estadounidense para brindar asistencia a corto plazo a Ucrania. Es lo que está informando la agencia Bloomberg. Dice que recurrir a fondos del Pentágono libraría cerca de 200 millones de dólares en ayuda a Ucrania, según una fuente familiarizada con el asunto. La propuesta surge mientras un proyecto de ley de ayuda estadounidense que proporciona 60.000 millones de dólares en armas y equipos críticos a Kiev sigue estancado en el Congreso. Aún no se ha tomado una decisión final sobre si recurrir a los fondos del ejército, según dice la agencia Bloomberg. Miramos también al ministro de Exteriores chino. Está instando a Estados Unidos a comprender la tendencia histórica del desarrollo y observar el desarrollo de China con una interacción activa y pragmática con China. Denuncia sobre las relaciones con Washington al tiempo que ha subrayado los lazos con Rusia. Wang dijo que China está dispuesta a trabajar con Rusia para fomentar nuevos impulsores de la cooperación y consolidar la amistad. China y Rusia habían declarado una asociación sin límites en febrero de 2022, cuando Putin visitó Beijing pocos días antes de que se iniciara la guerra terrestre más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pendientes también de la advertencia de un alto cargo militar ruso, ha advertido de que el conflicto en Ucrania podría escalar hasta convertirse en una guerra a gran escala en Europa y ha afirmado
que la probabilidad de que las fuerzas de Moscú se vean involucradas en un nuevo conflicto está aumentando significativamente. El coronel general Vladimir Zarudnitsky, jefe de la Academia Militar del Estado Mayor del Ejército Ruso, hizo estos comentarios en un artículo para Pensamiento Militar, una publicación del Ministerio de Defensa, según informa la agencia estatal de noticias RIA, según recoge la agencia Reuters. Decía: no se puede descartar la posibilidad de una escalada del conflicto en Ucrania desde la ampliación de los participantes en las fuerzas proxy utilizadas para la confrontación militar con Rusia hasta una guerra a gran escala con Europa. Dice que la principal fuente de amenazas militares para Rusia es la política antirrusa de Estados Unidos y sus aliados, que están llevando a cabo un nuevo tipo de guerra híbrida con el fin de debilitar a Rusia de todas las maneras posibles, limitar su soberanía y destruir su integridad territorial. Miramos ahora a Ucrania. Al menos 5 muertos por un ataque ruso sobre Odessa en plena visita de Zelensky y Mitsotakis. Al menos 5 personas habrían muerto como consecuencia de una nueva serie de ataques rusos sobre la ciudad portuaria de Odessa. Algunos de ellos incluso han caído en plena visita oficial del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky junto al primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Así lo ha confirmado el portavoz de la Fuerza Naval de Ucrania, Dmytro Pletenchuk, que ha asegurado a la agencia RBC que el enemigo atacó la infraestructura portuaria de la ciudad. Dice que hay 5 muertos y que el número de heridos se está aclarando. Desde Rusia se afirma que el ataque tenía como objetivo un hangar de lanchas de drones marinos de las fuerzas ucranianas. Hay reacción también por parte de miembros de aliados de la OTAN. En concreto, Kissinger dice que Moscú casi desencadenó una respuesta colectiva de la OTAN al disparar un misil que supuestamente habría impactado cerca de un convoy que transportaba al primer ministro griego y al presidente de Ucrania. Es lo que ha dicho el representante estadounidense Adam Kinzinger. El republicano de Illinois estaba respondiendo a informes sobre la proximidad de un ataque con misiles rusos a Kyriakos Mitsotakis y Volodymyr Zelensky este miércoles, cuando se reunían en la ciudad portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania. Kinzinger escribió en X que Rusia acababa de llegar a 150 metros de un artículo 5 con la noticia del ataque en Odessa. Casi golpea al primer ministro griego. Decía esto en referencia a la carta de la OTAN, que establece que un ataque a cualquiera de sus 31 miembros se considera un ataque a todos y provocaría una respuesta. Si bien el ataque se produjo en Ucrania, que no es miembro de la OTAN, los usuarios de las redes sociales señalaron que no estaba claro si el artículo 5 podría activarse por la presencia de un miembro de la OTAN en una zona de guerra. Miramos precisamente a Volodymyr Zelensky, que ha insistido en su discurso a la nación de este miércoles por la noche en la necesidad de que su país reciba sistemas adicionales de defensa aérea para protegerse de ataques como el que horas antes provocó unas explosiones cerca del convoy en el que viajaba junto al primer ministro griego. Dice Zelensky: el mundo tiene suficientes sistemas de defensa aérea y capacidades para producir armas para defensa. Añadió que estas armas se necesitan en Ucrania para salvar vidas. El jefe de Estado ucraniano señaló que las decisiones sobre el envío de este material militar se necesitan ahora, no algún día, para ofrecer seguridad a la gente que soporta ataques terroristas día y noche. Es lo que decía en referencia a los últimos ataques rusos contra centros urbanos como Odessa. Miramos ahora la reacción por parte de Lituania. Dice que Putin tiene recursos para seguir luchando en Ucrania con la intensidad actual durante al menos 2 años. Es lo que está informando la inteligencia lituana en una amarga advertencia a Occidente. Los altos precios del petróleo, la evasión de sanciones y la inversión estatal ayudaron a Rusia a reforzar su ejército, según afirma este informe, y agrega que Moscú está en camino de expandir sus capacidades militares a lo largo de su frontera con la OTAN. Dice Lituania: Moscú puede evaluar las lecciones aprendidas y mejorar su efectividad en el combate. Es lo que están apuntando servicios de inteligencia lituanos, que agregaron que la inteligencia rusa está trabajando arduamente para evadir las sanciones occidentales, además de que Irán y Corea del Norte suministran armas. China se ha convertido en su mayor proveedor de microchips y el yuan se ha convertido en la moneda principal para las transacciones internacionales de Rusia. Pendientes de más noticias, de más actualidad, el nuevo centro de la OTAN en Suecia. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Este es un programa ya digital de la nueva era, que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo.
vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel, acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos hachas, vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos. La gente de Revenue cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo, ¿no? Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas. Y miramos ahora a Suecia. En caso de un conflicto entre Rusia y la OTAN, Suecia podría servir como centro logístico para los aliados. Es lo que escribe este jueves el diario Financial Times. Dice que Suecia, que no tiene una frontera directa con Rusia, podría jugar para los planificadores militares de la OTAN un papel diferente al de las naciones de primera línea. Funcionarios dicen que sería un centro logístico en caso de conflicto, así como una ruta de refuerzo para Finlandia o los países bálticos. Según las previsiones, la bandera de Suecia se izará en la sede de la OTAN en Bruselas el lunes 11 de marzo. A partir de esta fecha, el país nórdico será el miembro número 32 de la Alianza Atlántica. Su incorporación brinda a los países bálticos nuevas oportunidades de suministro por vía marítima, puesto que la isla sueca de Gotland está a menos de 200 kilómetros de la costa letona. Miramos ahora a Guyana, en plena disputa entre Guyana y Venezuela por la frontera que separa a ambos países. El conocido Esequibo ha producido un sorpaso histórico en lo que a producción de petróleo se refiere. Guyana, un país con poco más de 800.000 habitantes, ya exporta más petróleo que Venezuela. Además, según los últimos datos actualizados por Bloomberg, febrero habría sido el tercer mes consecutivo en el que Guyana habría exportado más crudo que su vecino, dando rienda a su milagro económico. Las exportaciones diarias de Guyana fueron de 621.000 barriles en febrero, superiores a los 604.000 barriles de Venezuela, según los movimientos de buques recopilados por Bloomberg. Venezuela y Guyana llevan litigando y discutiendo por la región del Esequibo durante casi un siglo, pero las tensiones han aumentado después del descubrimiento de enormes cuencas petroleras en los últimos años frente a la costa de Guyana. El país ha visto una afluencia de inversiones de empresas como ExxonMobil, que está disparando la producción petrolera de este pequeño estado. Miramos ahora a los BRICS, y es que Nigeria tiene la intención de aspirar a ser miembro de la organización después de haber adoptado las medidas necesarias dentro de su estado. Es lo que informa Yusuf Tugar, ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores llegó a Moscú en visita oficial este miércoles, donde dijo que tenían la intención de unirse. Dice: como ya mencioné, Nigeria tiene un sistema democrático con elementos deliberativos, por lo tanto, antes de tomar tales medidas, normalmente llevamos a cabo una interacción activa con varios grupos de interés y diferentes órganos internos. El ministro destacó la importancia de la presencia del vicepresidente de Nigeria, Kassim Shettima, en la última cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Dice: estamos muy interesados en esto y lo esperamos con ansias. Es lo que subraya el ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, abriendo la puerta a unirse a la alianza de los BRICS. Pendientes también del libro Base de la Reserva Federal, pone de manifiesto que las perspectivas de crecimiento económico son positivas y que las presiones sobre los precios muestran cierto grado de moderación. Bajo este paraguas, el documento recoge cómo la economía arranca el año creciendo ligeramente, al tiempo que el gasto de los consumidores, sobre todo en bienes minoristas, ha disminuido en las últimas semanas por la mayor sensibilidad a los precios. Igualmente, los hogares siguieron reduciendo sus compras y dejando de gastar en bienes discrecionales. El documento de la FED subraya que el empleo aumenta a un ritmo leve o modesto en la mayoría de los distritos. Constata como en general la estrechez del mercado laboral disminuyó aún más y casi todos los distritos destacaron alguna mejora en la disponibilidad de mano de obra y la retención de empleados. En este sentido, indica que a las empresas les resultó más fácil cubrir los puestos vacantes y encontrar candidatos cualificados, aunque persisten las dificultades para atraer trabajadores para puestos altamente cualificados, incluidos profesionales de la salud, ingenieros y especialistas en oficios especializados como soldadores y mecánicos.
Horas antes, Powell se convirtió en el protagonista de la sesión en la primera de 2 audiencias ante el Capitolio, que continuará este mismo jueves. El presidente de la Fed mantuvo el guión defendiendo la política monetaria, la misma guía que en diciembre, señalando que los tipos están en su punto máximo y que probablemente será apropiado comenzar a rebajar la política en algún momento de este año. Al mismo tiempo, advertía del peligro de actuar demasiado rápido o agresivamente, pero también los riesgos en la dirección opuesta. Decía Powell que al comité le gustaría ver más datos que confirmen que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia el objetivo del 2%, subrayando que tienen cierta confianza. So what we said is that the committee would like to see more data that confirm and make us more confident that inflation is moving sustainably down to 2%. We have some confidence of that. Inflation, headline inflation has moved down more than 3 full percentage points now to 2.4%, as I mentioned in my remarks. We want to see a little bit more data so that we can become confident and so that we can take that step of beginning to reduce policy rates. It's a very important step. We think because of the strength in the economy and the strength in the labor market and the progress we've made, we can approach that step carefully and thoughtfully and with greater confidence. And when we reach that confidence, the expectation is we will do so sometime this year. We can then begin. En cuanto al diagnóstico económico, el jefe de la Fed señalaba que Estados Unidos ha estado creciendo a un ritmo sólido que probablemente continuará, evaluando que los riesgos de recesión no son elevados en el corto plazo. Aunque eso sí, cuando se le preguntó sobre un aterrizaje suave de la economía, Powell dijo que la Reserva Federal no hará una declaración oficial en medio de un mandato de 4 años que expira en mayo de 2026, independientemente de quién gane en noviembre. Powell dijo que Estados Unidos estaba en un buen camino, con condiciones consistentes, con un aterrizaje suave. No hay evidencia ni razón para pensar que la economía estadounidense está en algún riesgo de entrar en recesión. Dicho esto, siempre hay una posibilidad significativa de que una economía caiga en recesión, pero, decía, no creo que esa sea la opción, la posibilidad actualmente. Le escuchamos. And there's no evidence or no reason to think that the U.S. economy is in or in some kind of short-term risk of falling into recession. Having said that, though, there's always a possibility, a meaningful possibility that an economy will fall into recession. I don't think that possibility, though, is elevated at the current. Miramos de nuevo al discurso de China, en el que ha aprovechado para pedir una reforma de la ONU para adaptarse a los tiempos. Los BRICS, dice, no son un desafío, dice que no deben percibirse como tales. El sur global, dice, ya no es una mayoría silenciosa, sino una fuerza clave para transformar el orden internacional. Anuncia una cumbre del Foro de Cooperación China-África que se va a celebrar en otoño. Pendientes también de los datos que al mismo tiempo alimentan la crónica con las declaraciones del ministro de Exteriores chino, en los que ha hablado del desarrollo tecnológico. Wang dijo que China presentará un proyecto de resolución sobre inteligencia artificial en la Asamblea General de las Naciones Unidas que reflejará la necesidad tanto de desarrollo como de seguridad. Defiende que la IA siempre debe estar bajo el control de los seres humanos y asegura que la inteligencia artificial entra en una etapa crítica de desarrollo explosivo, destacando la importancia del control humano sobre la inteligencia artificial. Pendientes también del crecimiento de las exportaciones e importaciones de China en el periodo de enero a febrero, que superó las previsiones, lo que sugiere que el comercio mundial está dando un giro en una señal alentadora para las autoridades mientras intentan apuntalar una recuperación económica vacilante. Los mejores datos de exportación de China se suman a los de Corea del Sur, Alemania y Taiwán, que vieron sus envíos superar las expectativas durante los 2 primeros meses del año, mientras las economías asiáticas se beneficiaban de un aumento en la demanda de semiconductores. Las exportaciones de la segunda economía más grande del mundo en los 2 meses fueron un 7,1% más altas que el año anterior, según muestran datos de aduanas de este jueves, superando una encuesta de Reuters que esperaba un aumento del 1,9%. Las importaciones aumentaron un 3,5% en comparación con una encuesta que pronosticaba un crecimiento del 1,5%. Miramos de nuevo al superávit comercial de China, ha aumentado a 125.160 millones de dólares en febrero, por encima de las expectativas. Según la Administración General de Aduanas del país, las exportaciones han crecido un 7,1% en tasa interanual, mientras que las importaciones lo han hecho al 3,5%. El valor, denominado en yuanes, de los intercambios con el resto del mundo crece el 8,7% hasta los 890.800 millones de yuanes. Las exportaciones experimentaron un aumento anual del 10,3% y las importaciones del 6,7%. Pendientes de más noticias, de más actualidad, del susto que dieron ayer algunos bancos en Wall Street. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano